de unas cositas que hoy que estamos a punto de un tiempo, de participar de un tiempo de acción de gracias. Usted sabe que mañana, miércoles, empiezan los preparativos para que el día siguiente todos anden persiguiendo al pobrecito pavo. Yo no sé qué va a hacer usted de cenar, verá algo, pero el caso es que el que va a pagar el plato roto es el pobre Torqui. El caso es que la cultura americana celebra el Día de Acción de Gracias. Cuando yo estaba analizando y pensando, le preguntaba al Señor acerca de qué íbamos a conversar en esta noche. El Señor me permitía en mi corazón esta historia. Déjeme hablarle un poquito de ello. Dice la Biblia que Jesús iba a Jerusalén, iba a cumplir el ministerio que él estaba desarrollando. Dice la Biblia que él iba a predicar, si usted quiere, a sanar enfermos. Él iba a continuar la obra para la cual había sido enviado. Y antes de llegar a Jerusalén, en una aldea, dice que él entró, pero al momento de entrar se encontró con 10 hombres, 10 personas que vivían fuera del campamento. Y la razón por la cual vivían fuera del campamento, usted se recordará que dice la Biblia que era porque eran leprosos. Los que eran leprosos no podían vivir en el campamento. Hemos hablado un poquito de ello. Usted se recuerda aquel que era diagnosticado por el sacerdote leproso, tenía que salir del campamento. El sacerdote era como el doctor en ese tiempo, era como la persona que diagnosticaba y daba algún tipo de veredicto. Entonces, estos hombres habían sido confinados a vivir fuera del campamento porque estaban enfermos de su carne, tenían una enfermedad que podía contagiar a los demás. Podía enfermar a sus hijos, podía enfermar a su esposo, a su esposa, si era hijo de familia y tenía lepra, podía enfermar a sus padres. Entonces, por salud, diga conmigo, por salud. No era que fueran malos, no era que Dios había puesto esta ley sanitaria porque era malo y era racista no, él pensaba en aquellos que podían ser contagiados también. Yo no sé si usted ha escuchado ese dicho que dice que donde hay una cesta de tomates o de manzanas, si hay una podrida hay que quitarla. ¿Por qué? Porque si no se quita va a echar a perder las demás. Bueno, el concepto con la lepra era igual, era lo mismo. Por amor a todo el campamento, estas personas tenían que salir para no enfermar a los demás. Ahora, hay 10 hombres afuera de la ciudad, afuera de la aldea. Hay 10 hombres que fueron diagnosticados, hermano, con lepra. Pero fíjese que yo he leído muchas veces esta historia, quizás no tantas, pero cuando yo le estaba releyendo por lo que el Señor me permitía en mi corazón, saltaba a mi vista, entre otras cosas, que el Señor Jesús enfatizaba que el único que había regresado era un samaritano. Él dijo, ¿cómo que? O sea, sané a 10. ¿Cómo es posible que solo una persona vino a darme gracias? Y de pilón, diría yo, como buen mexicano, y de pilón, un samaritano, un extranjero. Eso me llamó la atención porque yo me acordaba, hermano, usted se recordará en San Juan capítulo 4, que cuando Jesús se quiere acercar a la samaritana, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides esto? Si nosotros no nos llevamos, estamos peleados. Judíos y samaritanos eran hermanos, pero debido a que se separaron, por ahí en el libro de los Reyes, después de Salomón, su hijo toma el trono, se divide el reino, 10 tribus se van al norte.
Esos 10 que se fueron al norte, esas 10 tribus que se fueron al norte, son los que fundaron lo que, oiga esto, lo que se conoce como Israel. Ellos fueron los que fundaron la ciudad de Samaria. Y dice la Biblia que como no tenían templo, como no tenían sacerdocio, se inventaron su sacerdocio. Dice que construyeron un altar en el monte, pusieron a una su imagen ahí y dijeron, aquí nosotros vamos a adorar. Y dice que empezaron a decir, bueno, tú tienes cara como que de sacerdote, vente, te vamos a nombrar sacerdote. Y empezaron a construir ellos su templo, su sacerdocio, pero 2 tribus se habían quedado en Jerusalén. 2 tribus se habían quedado allí y ellas eran las que continuaban con lo que Dios había estipulado en la Biblia. Entonces cuando yo veo que Jesús enfatiza que uno de ellos era samaritano, yo me recuerdo, oye, pero no se llevaban, los judíos y los samaritanos no se llevaban, algo tiene que haber ahí. Entonces empecé a mirar, hermano, que de esos 10, permítame imaginar un poco, de esos 10, probablemente los 9 que no regresaron eran judíos. Eran de las 2 tribus, pues, que se quedaron ahí en Jerusalén. Eran de esas 2 tribus y conocían el sacerdocio, porque ahí estaba el sacerdocio. Ahí había templo. Ellos conocían la ley, ellos leían la ley de Moisés, estudiaban la ley de Moisés, participaban de la ley de Moisés, pero los samaritanos no. Los samaritanos adoraban, les dijo Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no saben. Pero va a llegar el día en que lo van a adorar, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, recordando yo esto, hermano, me empiezo a imaginar y a pensar cómo un samaritano enfermo puede estar en medio de otros enfermos que ya en la enfermedad, pues me imagino que se hicieron amigos. Ya en la enfermedad los samaritanos y los judíos dijeron, bueno, pues, ¿qué más nos queda? Verá, nos vamos a morir de la lepra, qué sé yo. Y cuando Jesús entra a la aldea, no dice el nombre de la aldea, pero cuando Jesús entra en la aldea, por aquí, por el verso 11 o 12, cuando Jesús entra en la aldea, ellos se dan cuenta y le empiezan a gritar, Jesús, Jesús. Y cuando ellos le dicen al Señor que por favor tuviera misericordia, mire qué lindo, si alguien puede tener misericordia de nuestra condición, es Jesús. Si alguien puede hacer algo en nuestra situación, es Jesús. Mire que Jesús iba con los discípulos y no le dijeron, Pedro, por favor ten misericordia, o Lucas, bueno, Lucas no andaba ahí, ¿verdad? Mateo, por favor ten misericordia. No, fueron directamente con Jesús. Y cuando Jesús oye el clamor de estos 10 hombres, mire la palabra, no les dijo, sí los voy a limpiar. O no les dijo, ok, pues, calmados, ya los oí, sí los voy a sanar. No, sino que ellos dijeron, ten misericordia de nosotros. Y Jesús dijo, ok. Bueno, no dijo ok, ¿verdad? Porque no hablaba inglés probablemente. Pero dijo, está bien, vayan donde los sacerdotes. ¿Sí está conmigo ahí? Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué se tenían que mostrar a los sacerdotes? Porque en Levítico 14 estaba la ley que decía que el único que los podía diagnosticar sin lepra y volverlos a aceptar en el campamento era el sacerdote, nadie más. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Ahí dice que mientras iban quedaron limpios, ok, el milagro sucedió en el camino, pero yo le quiero hacer una pregunta. De los 10, el samaritano
¿Será que conocía la ley que decía que el único que lo podía diagnosticar sano era el sacerdote? No, él no conocía. Recuerde que cuando se separaron, cambiaron las leyes en ellos, cambiaron la religión, cambiaron las costumbres. Sí, les leían la ley, les enseñaban, pero ellos adoraban lo que el rey en aquel tiempo les había construido. Tenían sus sacerdotes. Entonces yo me puse a pensar, perdón, mi voz está un poquito dañada el día de hoy. Yo me puse a pensar, un samaritano en medio de 9 que sí conocían la ley. Porque cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense, luego fueron. O sea, no le dijeron, el que no sabe hubiera dicho, ¿y para qué voy a ir donde el sacerdote? ¿Y qué voy a ir a hacer yo? Quiere decir que cuando ellos escucharon a Jesús decir, vayan y muéstrense, ellos ya sabían que Jesús los iba a sanar en el camino, porque al llegar allá iban a llegar limpios. Pero el samaritano no, hermano, el samaritano no sabía lo que iba a pasar. Ni siquiera sabía dónde estaban los sacerdotes. Pero yo me lo imagino y todos están yendo para allá, yo también me voy para allá. Ellos van para allá, pues yo también para allá. Él dijo que hicieran algo, yo no sé qué va a pasar, yo no sé a dónde van, pero yo los voy a seguir. Y dice la Biblia que como él se unió al grupo, en el camino también él recibió su sanidad. Pero ahora le voy a decir algo. Si bien no conocía la ley, pero sí sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces imagínenselo caminando hacia Jerusalén. Y allá están los que no me quieren. Y allá están los que me odian. Y allá están los que me corrieron de la iglesia. Y allá... Bueno, tengo que llegar allá. Porque el único que me puede diagnosticar sano está allá. Jesús dijo, llega allá, muéstrate. Pero allá están los que no me quieren. Déjeme decirle, yo soy samaritano. Cuando vean que yo entre allá, me van a agarrar a pedradas. ¿Saben qué hacían los judíos? Para no pasar por Samaria, daban la vuelta, rodeaban la ciudad por no cruzar. No se llevaban, hermano. Se caían gordos. Se caían, era como hace años allá en Asheville, un salvadoreño no se podía ver con un mexicano. Por ahí por el 2000, se encontraba un mexicano, un salvadoreño, y eran golpes la mayor parte del tiempo. Ya hoy ya los perdonamos, ¿verdad? Y todo eso. Pero los samaritanos y los judíos no se llevaban. Jesús lo dejó de ver, la historia lo muestra, Jesús lo mostró en San Juan capítulo 4. ¿Cómo tú me pides si vaya a San Juan capítulo 4? Yo sé que usted lo sabe, pero léalo conmigo. San Juan capítulo 4. Porque esto, hermano, a mí me mostró un poquito lo que estaba pasando y lo que el Señor nos quería enseñar en esto. San Juan capítulo 4, verso 9 me parece que es. Mire esto. Tengo la Biblia de las Américas. Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice entre paréntesis, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Deje ver si otra versión lo da un poquito más. No tienen tratos, no se tratan. Vamos a comparar. ¿Sabe leer inglés? Yo tampoco, bueno, me la brinco. No se tratan, los judíos no tienen tratos. Bueno, la mayoría de estas versiones hubiera querido tener en esta computadora la versión en lenguaje actual. O la traducción en lenguaje actual. Mira, esta dice, los judíos por supuesto no se asocian con los samaritanos.
El caso es, hermano, que los judíos no se llevaban con ellos. Y déjeme, como les decía hace un momento, déjeme imaginar al samaritano. Ya se unió a la caravana, ya creyó la palabra de un tal Jesús, ya creyó en la palabra de un tal Jesús. Miró que todos estaban caminando hacia allá y dijo, bueno, segurito algo bueno va a salir de esto. Y empezó a caminar hacia allá, pero en el camino se da cuenta dónde van. En el camino se da cuenta que, híjole, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo ya no quiero vivir enleprado, pero tengo que llegar donde están los que me caen gordo. Tengo que llegar allá donde están los que no me quieren, los que no tienen trato conmigo. ¿Qué voy a hacer? Mírenlo, yo no sé, hermano, ¿usted se ha topado en la calle con alguien a quien no quiere saludar? No diga que no, porque yo sé que sí. Así disimuladamente usted está en la Walmart o en la JCPenney o en la CIA y está escogiendo la ropa de la niña, del niño, y de repente mira que viene esa personita no muy querida, ¿verdad? A lo mejor sí es querida, pero a lo mejor no lo quiere saludar en ese momento y lo mira de reojo, la mira de reojo y dice, híjole, viene el pastor, vamos a meternos a pedirnos algo. A veces pasa. Yo me imagino al samaritano caminando hacia Jerusalén y diciendo, ¿y si me regreso? ¿Y si me regreso? Como sea, aquí me voy a morir de lepra, ya me voy a morir a pedradas. ¿Y si me regreso? Y si mejor les digo que siempre no. Porque cuando yo miraba que era samaritano, yo decía, él no podía entrar a Jerusalén. No podía. Ahí estaban sus archimega ultra enemigos. Ahí estaban los que en el tiempo de los reyes se separaron. Y él tuvo la oportunidad de decir, bueno, ¿saben qué? Yo mejor no quiero ser sano. Yo no voy a ir donde, yo no me voy a rebajar a ir a saludar a esa gente. Pero algo está pasando en su corazón. Jesús le dio una palabra. Jesús le dio una palabra con el bonche de personas y le dijo, tú vas a ser limpio, tú vas a ser sano, yo te voy a restaurar, pero ve y muéstrate. ¿Saben qué? Hace tiempo Señor me permitía conocer esto y decía, una de las cosas que Dios quiere es que nos mostremos a aquellos que en un tiempo nos vieron mal. Muéstrate con los que decían, tú nunca vas a cambiar. Muéstrate con los que decían, Dios no va a hacer la obra en ti. Muéstrate con los que te sacaron y te señalaron diciendo, tú nunca vas a poder vivir en el campamento de Dios porque estás leproso. Ahora ve y muéstrate a ellos y diles que el Señor te dijo que te va a limpiar y te limpió. Entonces dice mi Biblia que el samaritano fue y se puso donde estaba el sacerdote, porque esa era la orden. Y le dijo, sacerdote, chirrión, tú eres samaritano. ¿Y tú qué haces acá? No, pues Jesús me dijo que viniera. No, pero yo no tengo tratos con ustedes, ven. A mí me dijeron que viniera y que me vieras. ¿Y qué quieres que te vea si todavía tengo la lepra? Pero o ver otro sacerdote, por favor, que atienda a porque yo no lo quiero atender. Es samaritano, fúchila. Es de los que no los queremos. Déjenlo hasta atrás, que se aburra y que se vaya. Pero él estuvo ahí. Y hasta que no lo vio, ya no tienes nada. Estaba leproso. Sí, con estos otros también. ¿Y qué pasó? Nos dijeron que viniéramos. Ya no tienes nada. Cuando le dijo el sacerdote, ya no tienes nada, se regresó. Se regresó a buscar a Jesús. Y fue donde Jesús le dice, ¿y dónde están los 9 pues? ¿No limpia 9? ¿Por qué solo el samaritano? ¿Por qué el que? Mira, si los judíos entendían la palabra, los judíos podían ir, pero ¿por qué se arriesgó a ir? Lo más probable era, lo más lógico era que se regresara a Samaria. ¿Por qué él es el único que viene? Jesús de alguna manera yo miro como que se molestó. ¿Por qué los que yo esperaba que vinieran
no vinieron? ¿Por qué los que, el samaritano si no quería venir que no viniera, ok? Pero los otros eran parte del pueblo de Israel. Y yo vine por el pueblo de Israel. Pero ¿por qué solo este? El caso es que ese extranjero se ganó el milagro por seguir a los otros. Por atreverse a ir a un lugar donde no era bien recibido. Pues, hermano, yo estaba pensando, ¿y no será que por esto Jesús fue a buscar a la samaritana después? Pues ya había visto que los samaritanos ya... Porque él lo dijo bien claro. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ese entonces Samaria ya eran considerados... ya eran extranjeros. Jesús le dijo extranjero. Pero ese es un pensamiento en voz alta. Solamente. El caso es, regresa el samaritano. Jesús dice, wow, solamente este vino y me dio gracias. Y mire la manera, hermano, cómo él le da gracias al Señor. Dice que cuando él regresó, número 1, déjeme regreso a mi Biblia. Estaba en Lucas 17, ¿verdad? Dice que cuando él regresó glorificando a Dios. Mire esto. Cuando uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios en silencio. No dice en silencio. Sí está leyendo conmigo, ¿verdad? Esta me gusta más. Vio que estaba limpio y volvió glorificando a Dios en su mente. A veces se vale gritar, ¿verdad? Imagínese que usted se da cuenta de que la enfermedad que ya no tenía, lo que antes la agobiaba, gracias mi hermana, lo que antes lo agobiaba, imagínese que de repente se da cuenta que ya no lo tiene. Hermano, a mí se me sale un grito. Bueno, yo soy más escandaloso que usted a veces, ¿verdad? A mí se me sale un grito. Cuando algo me emociona, yo grito, hermano. Cuando me doy cuenta de que algo hermoso pasó, yo grito. Este hombre se dio cuenta de que ya había sido limpio. Y no llegó en silencio. Eso es para los que dicen de vez en cuando que no se debe de gritar. Este hombre llegó en presencia de Jesús gritando. ¡Hey! ¡Gracias! ¡Me sanaste! Señor, te doy gracias porque mira, yo estaba leproso y ya no me querían en mi casa, los de Jerusalén no me querían, pero me sanaste, Señor, gracias. Y dice que volvió a él glorificando a Dios en alta voz. No, pastor, es que yo soy tímido. ¡Qué bueno! Pero cuando Dios hace algo en tu vida, hermano, la timidez se va. La timidez se quita. Yo también era bien tímido, déjeme decirle. Aunque usted no lo crea. Yo era de las personas que tímido. Cuando me daban oratoria hablaba, pero tímido. Pero cuando el Señor empezó a hacer cosas en mi vida, yo dije, esto yo no sé cómo fue. Esto yo no sé cómo pasó. Y me empezaba yo a regocijar. Y mire enseguida lo que hace. Verso 16. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Primero llega glorificando. Y en alta voz. Le decía al hermano de un lado, cállate, no seas escandaloso. Es que tú no sabes lo que Jesús hizo en mi vida. ¿Por qué me voy a callar? Tú no sabes lo que Dios hizo en mi vida. No, pero en esta iglesia no se grita. Y a mí qué me importa si en esta iglesia no se grita. Conmigo hicieron un milagro grande. No, pero el pastor te va a regañar. Que me regañe el viejito, no importa. Jesús me sanó, Jesús me limpió. Hizo algo grande. Merece que le demos la gloria. Merece que le demos la honra. Merece que le demos la alabanza y no en silencio. No en silencio. Y dice que después se postró delante de él. Eso es adoración. Mire lo que hacen los que son limpios. Y hermano,
Mire lo que hacen los que son limpios. Los que son limpios regresan. No dicen, ya el Señor me sanó, ya me hizo el milagro, qué lindo, bueno, nos vemos, see you next year, Jesús, maybe en la fiesta de la Pascua, ahí nos encontramos. No, regresó enseguida, glorificando a Dios en voz alta, y lo adoró. Lo adoró, se postró delante de él. Eso es adoración, eso en el griego es proskuneo, adorar. Y dice enseguida que le dio gracias. Entonces, después de esta pequeña introducción, voy a entrar al tema, porque yo le quería hablar de dar gracias, ¿se recuerda? Cuando yo veo que después de la limpieza de este hombre, él viene y le da gracias al Señor, hermano, me doy cuenta de que hay algo especial en dar gracias. No es lo vemos como una manera de agradecimiento, sí, damos gracias a manera de agradecimiento, pero como es día de discipulado el día de hoy, yo le quiero mostrar otras cositas acerca de esto. Vaya a Mateo capítulo 15, o si quiere yo voy. No, vaya usted, sirve que practica la Biblia. Mateo capítulo 15, verso 36. Le quiero mostrar ahora en 3 versos, porque ya son las 8:30, unos secretos que encontré cuando damos gracias. Porque mire qué terrible es. Mateo capítulo 15, verso 36. Mire, hermano, qué terrible es que Dios haga maravillas en nosotros y que nosotros no seamos agradecidos. Los 9 se fueron. ¿Quién sabe a dónde se fueron? No regresaron. Pero cuando regresa el samaritano, Jesús dice, pero yo sané a 9. Era como que se esperaba que todos regresaran. Qué triste sería que después de que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros y va a seguir haciendo, no seamos agradecidos. Ahora, ahí en Mateo capítulo 15, verso 36, dice de la siguiente manera. Esta es la historia de los panes y los peces. Mire esto, dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de ¿qué? Dio gracias. Y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Leo el 37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Déjenle, hablo un poquito para que me entienda, porque solo leímos 2 versos. Hay un montón de gente siguiendo a Jesús. ¿Cuántos? ¿4,000? Un montón de gente siguiendo a Jesús. 4,000 sin contar a las mujeres y contar a los niños, que comen mucho también. Y dice que los discípulos, dicen por ahí que parecen niños Dios. Dice uno, es que mis hijos comen como niño Dios, como niño Dios y como niño Diospicio, dice. Para que no se duerma, hermano, perdóneme. ¿En qué me quedé? La historia, ¿verdad? Mateo, Jesús hay una necesidad. Una multitud le está siguiendo. Se hizo de noche. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, mándalos de regreso porque ya es noche y ¿qué van a comer? Han estado todo el tiempo con nosotros. Y Jesús, mire lo que les dice a los siervos, denles de comer ustedes. Como que si el Señor le dijera a usted, usted viniera aquí, Padre, te pido porque, Señor, mandes a alguien que predique a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, y el Señor le diga, ve tú, hazlo tú. Los siervos vienen y le dicen, hay una necesidad. Mira que tienen hambre, y Jesús les dice, denles de comer ustedes. Señor, ni con el salario de 1 año pudiéramos darle de comer a esta gente, son muchos. Dice, ¿y no habrá algo por ahí? Bueno, pues un chiquillo tiene unos panes y unos peces, tráiganlos. Y se los llevan. Y dice la Biblia que cuando se los dieron al Señor, mire que no oró por multiplicación. No le dijo, Padre, mira, Señor, en la que me metí,
son como 4,000 más los niños, ¿y qué les voy a dar de comer, Señor? Y tú eres el dueño del oro y la plata, mándame un cheque, Padre, para darles de comer a estos. Y no oró así. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. Hermano, yo estaba mirando esto y decía, Padre, a veces oramos mal. A veces oramos mal. Porque por eso Santiago dice, ustedes oran y oran y oran como loros. Bueno, no dice así, oran y oran y oran y no reciben. ¿Por qué? Porque oran mal. Y Jesús, había una necesidad bien fuerte. Y Jesús dijo, ¿qué hay? 5 panes, 2 peces. Ok, tráiganlos. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por estos pancitos, por estos pececitos, Señor, gracias. Y dice la Biblia que después de haber dado gracias, empezó a repartir. Y todos comieron. ¿Cuántos eran? 4,000 sin contar las mujeres y los niños dragones. Y todos se saciaron. Mire, hermano, ¿qué pasa cuando damos gracias? Lo poco, pero a veces nos vemos con los $10 en la cartera, ¿verdad? Y yo que tanto trabajo, y yo me mato trabajando, Señor. Estos $10 no me sirven para nada, Señor. ¿Qué voy a hacer? Le voy a tener que pedir prestado al compadre, Señor. Tú no me bendices. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, los 10 pesos. Gracias, Señor, porque tengo al menos 10 pesos. Y cuando dio gracias, se multiplicaron, hermano. Entonces yo empecé a mirar el secreto que hay en dar gracias. ¿Cuántos queremos que se nos multiplique la bendición? Amén. Dele gracias a Dios en lo poquito. Si usted quiere 10 hijos, dele gracias a Dios ahorita que tiene uno. Démosle gracias a Dios en lo poquito. Hermano, yo le voy a ser sincero, yo también tengo sueños y también tengo metas. Y también le digo al Señor, yo quiero una iglesiota. Estábamos mirando una movie la semana pasada con mis hijos y la iglesia hermosa por ahí. Y yo, ay, qué linda la iglesia. Y me dice mi niña, la iglesia de sus sueños, papi. Una iglesia tremenda, bien linda. Porque todos tenemos sueños. Pero yo empezaba a mirar acá, dar gracias en lo poco. Te multiplica. Te multiplica. Dale gracias al Señor por lo poco. Y vas a empezar a ver la multiplicación del Señor. Jesús oró de esta manera, Padre, gracias. Y después de dar gracias, y le voy a decir algo más. No empezaron a aparecer pescados, ni panes. No dice la Biblia que de repente empezaron a llover pescados, no. Lo poquito se iba multiplicando. Era como que si le daba un pedazo a uno y cuando veía el pan ya estaba completo otra vez. Y le daba otro pedacito al otro y cuando veía el pan ya estaba completo otra vez. De tal manera que hasta sobró 12 canastas. Miren cómo es Dios. No te hace ver mucho para que tengas fe. Quiere que tengas fe cuando ves lo poco. Principio, dar gracias por lo poco. Y el Señor va a hacer lo mucho. Otra cosa. Juan capítulo 11, verso 41. Ay, hermano, yo me estaba gozando en esto porque decía, ay, Padre, ¿cómo somos a veces, verdad? Queremos dar gracias cuando ya tenemos lo mucho. Pero el secreto está en dar gracias en lo poco para que se dé lo mucho. San Juan capítulo 11, verso 41. Esto lo hemos trabajado hace 2 semanas me parece, no me recuerdo. La historia de Lázaro. Y mire esto. Entonces quitaron la piedra. ¿Quitaron la piedra de dónde? Del sepulcro. ¿Adentro quién estaba? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba más que muerto. Ya tenía gusanos. Ya tenía 4 días. Ya olía feo.
Ya Lázaro ya adentro ya no tenía ni esperanza de salir. Y dice ahí, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, ¿cómo dijo? Te doy gracias porque me has oído. Le voy a hacer una pregunta. ¿Oró Jesús porque resucitara a Lázaro? No. Es que hermano, no le dijo, Padre, mira Señor, aquí están los hermanos, Señor, resucita aunque sea que estornude, Señor, para que vean que está vivo, Señor. No, dijo, Señor, te doy gracias porque tú me has oído. ¿Cuándo oró? Bueno, eso lo vimos la semana antepasada, me parece. ¿Cuándo consultó al Padre? Pero ya había habido una conversación con el Padre. Y dice, te doy gracias, pero el muerto seguía adentro. Te doy gracias. Y continúa en el 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ellos. Y el 43 dice, y habiendo dicho esto, en otras palabras, y después de haber dado gracias, ¿qué dijo? Lázaro, come over here, man. Lázaro, como dijeran allá en México, come on para acá. Lázaro, hermano, me estoy gozando en esto, hermano. La mera verdad, me estoy gozando. ¿Sabe por qué? Porque el dar gracias es lo que hace que los muertos se levanten, hermano. Padre, te doy gracias por ese muerto que está allá. Pero ¿cómo vamos a dar gracias por un muerto? Porque lo van a levantar. ¿Por qué vamos a dar gracias por un muerto? Porque el Jesús que estaba ahí parado es el que va a dar la orden de que salga y va a salir. No ha resucitado, no hemos visto nada, pero el Señor está ahí y dice, Padre, te doy gracias. ¿Por qué, hijo? Porque ese que está dentro va a salir. Por eso estaba orando Jesús. Y hermano, yo miraba esto y decía, a veces gastamos garganta, hermano. A veces gastamos garganta. Y no estoy diciendo que no ore, pero a veces gastamos garganta orando y orando, y tan fácil que es decir, Padre, te doy gracias, Señor, porque el muerto que está en mi casa, la muerta que está en mi casa, los muertitos que están en mi casa van a salir. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cuándo pasó el milagro, hermano? Después de que dio gracias. Yo me recuerdo del testimonio de, hermano, por ahí lo ha de conocer, usted también probablemente, del testimonio del papá de uno de los muchachos de Miel San Marcos. De que llegaba bien borracho a la casa, drogado quizás, no sé. Es que el papá siempre lo recibía como a un siervo de Dios. Como que si yo llegara a la casa bien borracho y mi papá me dijera, pastor, pase por acá. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Cálmese. Pero mire la fe. La fe en lo poco. No, ¿qué pues dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Y cuando nosotros ya sabemos, hermano, orar con fe es saber que Dios nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Mire, usted le dice, yo le digo a mis niños, él viene, ella viene, ellos vienen, papi, cómprame esto, que quién sabe qué. Y yo digo, no. Y papi, no. Papi, vamos a ver. Cuando les digo vamos a ver, se van corriendo. Yes, dice. Este es un sí para ellos. Nosotros, hermanos, cuando pidamos, digamos al Señor, mira, Señor, yo vine a pedirte por esto y por lo otro y por lo otro. Padre, gracias. Gracias porque ese muerto va a salir. Gracias porque me vas a proveer en lo poco. Gracias por lo que mis ojos no están viendo ahorita, lo van a ver en un momento. Gracias porque aunque no puedo ver el camino, yo sé que tú tienes un camino preparado para mi papito. Gracias. Ese es el secreto. Hermano, yo me gozaba. Y todo por culpa del samaritano.
samaritano, ¿qué tenía que hacer en Jerusalén? Nada. Pero tanto que dejó ahí su agradecimiento. Hermano, yo pensaba, le decía hace un momento, ¿será que su agradecimiento movió el corazón del Señor para ir a buscar a los otros? No es doctrina, es un pensamiento. Pero cuando este samaritano regresa agradecido, adorando y postrándose al Señor, después Juan 4 muestra que Jesús va y busca a la samaritana. Y solamente a la samaritana. No dice que entró a predicar a Samaria, se topó con la samaritana y ¡fum! No sería la samaritana esposa del leproso. Perdóneme, hermano, hoy vengo bien imaginativo. Pues uno no sabe, a lo mejor ya en la adoración y en la confianza le digo, mira, Señor, pues tengo una esposa, Señor, que era mi esposa, pero era bien cheater, Señor. Fíjate que cuando era mi novia, Señor, me enlepré, Señor, y pues de volada se buscó otro. ¿No querrás ir a darle una vueltita? Y perdóneme, a lo mejor el Señor dijo, bueno, que como ya veniste, me agradeciste, me adoraste, pues voy a ir a buscar a aquella. Vuelvo y repito, no me pidas cita para esto, solo estoy pensando. Porque Jesús lo dejó bien claro. No, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué movió su corazón? ¿Qué movió su corazón? Y el dar gracias, hermano. El dar gracias tiene un poder terrible. Dio gracias, se multiplicaron los panes. Dio gracias, salió el muerto. Abusado cuando vaya a dar gracias, no vaya a salir. Y este Dios me salió, pues ¿para qué diste gracias? El último. Hechos capítulo 28, verso 15. Termino acá. Ay, hermano. Créame que me estuve gozando en esta palabra. Hechos capítulo 28, verso 15. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 28, verso 15. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio, dice esta versión, y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, ¿qué hizo? ¿Y qué sucedió? Señor, te doy gracias porque estoy rodeado de estos hermanos, Señor. Te doy gracias porque el verlos a ellos, Señor, que han venido a buscarte, Señor, eso ocasiona que nosotros tengamos fuerza. Pero dice que cobró ánimo. Cobrar ánimo quiere decir que se fortaleció. Cobrar ánimo quiere decir que maybe su fe andaba un poquito menguando, ¿verdad? Como que la gasolina de la fe ya andaba casi en vacío. Y cuando vio esto, y dice, y cuando los vio, dio gracias y algo pasó. Cobró ánimo. Hermano, yo estaba diciendo, Señor, ¿será que cuando nosotros estamos así como cuando ya no queremos ni responderle los mensajes al pastor, ¿verdad? O a la pastora, que es la que más textea? Y la pastora otra vez son las 11 de la noche, ya duérmase, por favor. Y será que cuando ya estamos haciendo esos momentos de desánimo, que el dar gracias nos fortalece. ¿Gracias de qué? Pues de que llegaron estos, dice. Gracias porque dice que vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 cavernas. Dice que cuando los vio, dio gracias, entonces cobró ánimo. Como cuando alguien le llama y dice, ay, Padre, gracias porque me llamó el hermano Marcelino, Señor. A veces una llamada hace una gran diferencia, hermano. A veces una llamada, y no forzosamente de los pastores, una llamada de un hermano hace una gran diferencia. Y cuando damos gracias por ello, como que cobramos ánimo. 3 cositas. Dar gracias en lo poco hace que se multiplique. Vas a seguir viendo poco. Es que hermano, ahí está. Vas a seguir viendo
5 panes y 2 peces, pero se van a estar multiplicando a saber cómo. Te lo voy a barajear en nuestro lenguaje. Vas a seguir ganando 500 a la semana, pero de repente vas a ver que todo se está pagando y de pilonas te estás ahorrando, y con 500 lo poco se está multiplicando. ¿Por qué? Porque das gracias. Yo sé que usted da gracias por su trabajo, ¿verdad que sí, Señor? Gracias por este patrón super archi mega ultra enojón que tengo, Padre. Gracias porque es la fuente de bendición. Eso hace que se multiplique. Es que dicen que yo soy muy enojón. Señor, gracias por el muerto, Señor. Gracias porque todavía está allá, pero yo sé que ya me oíste. Ay, hermano, esto es lindo. Gracias porque está muerto, está vendado, huele feo, tiene gusano, está pestoso, pero yo ya sé que me oíste. Gracias. Y salió. Gracias por estos que estoy mirando ahorita con mis hermosos ojos. Porque eso hace que cobremos ánimo, hermano. Y todo comenzó por un samaritano. Pónganse de pie, por favor. Ojalá y mis hermanos de la alabanza suban para orar por las ofrendas. Pero yo quiero, mientras ellos suben, decirle a usted algo.